Buenas tardes, profesor. Somos el grupo conformado por Tito Jaime, Estefany Leiva, Paul Pinedo, José Ramírez y quien les habla, Ana Lucía de Chirinos. Y en esta oportunidad les vamos a dar a presentar nuestro trabajo de investigación y el tema que vamos a desarrollar es el empleo por regiones. Ok, como primer punto tenemos lo que es la introducción del trabajo. Con referencia al contexto del tema, sabemos que el empleo es un factor muy importante entre los países, como también en las regiones del país que se habla. Es importante porque él tiene un impacto directo en la estabilidad económica como también en el desarrollo social del país. En este caso, en nuestro país, el análisis del empleo por regiones es muy importante, ya que consideramos que es necesario comprender las disparidades regionales. En nuestro país, la distribución de empleo y condiciones laborales varían de una región a otra por diferentes factores, como por ejemplo la actividad económica predominante, los salarios, las desigualdades de oportunidades de trabajo, como también la diferencia en la calidad de empleo. ¿Cuál es la importancia de este tema? Realmente nosotros consideramos que el análisis del empleo por regiones es importante debido al impacto directo, como lo mencioné, en el desarrollo socioeconómico, pero también tiene un impacto en la calidad de la vida de la población. La comprensión de las disparidades regionales en términos de empleo nos permite identificar cuáles son las desigualdades, como por ejemplo las diferencias entre oportunidades laborales, como también el acceso al empleo formal e informal, como también nos permite identificar cuáles son los desafíos de oportunidades específicas por cada región y nos va a favorecer en lo que es la formulación de políticas más efectivas y equitativas. Ahora, ¿cuál es la justificación de nuestro estudio? En sí, hay algunas medidas que han sido tomadas por las autoridades para promover el crecimiento económico y creación del empleo a nivel nacional. Sabemos que persisten desigualdades significativas entre las regiones del Perú. Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo analizar la profundidad de la situación laboral en las distintas regiones del país y nos va a permitir aquí lo que es identificar las causas fundamentales y también proponer recomendaciones sobre cómo promover un desarrollo más equitativo y sostenible en todo el país. Ok, tenemos aquí lo que es el planteamiento del problema como punto 2. Tenemos la descripción del problema. En sí, nuestro país se enfrenta a desafíos en términos de desigualdad regional en el empleo. Otras regiones pueden disfrutar de lo que es el empleo relativamente alto y buenas condiciones laborables, mientras que otros gozan lo que es la informabilidad y también la precariedad laboral. Y lamentablemente esa situación no solo afecta al bienestar de los ciudadanos, sino también limita lo que es potencial del crecimiento económico y la cohesión social a nivel nacional. Planteamos acá tres preguntas de investigación. La primera es si existe mucha diferencia de empleo en las regiones. También tenemos qué políticas y estrategias han sido implementadas hasta ahora para abordar la desigualdad regional del empleo y cuál ha sido su efectividad. Y como última pregunta tenemos cuáles son las medidas adicionales que podrían tomarse para promover el desarrollo más equitativo y sostenible en todas las regiones del país. Y aquí planteamos lo que es nuestra hipótesis de trabajo, que es que realmente existe una diferencia de empleo en las regiones del Perú, lo cual se ve agravada por factores económicos, geográficos, como también institucionales. Las políticas y estrategias implementadas hasta ahora para abordar esta problemática han tenido un impacto, pero limitado, debido a lo que ha sido una falta de un enfoque integral y una adecuada asignación de recursos. Y para lograr un desarrollo más equitativo y sostenible en las regiones del país, en nuestro Perú, se requieren medidas adicionales que consideren las características específicas de cada región y así promover la inversión, educación, infraestructura y lo que es el gobierno local. Bueno, a continuación aquí tenemos lo que es el objetivo general del trabajo. En este caso es evaluar la situación laboral en las regiones del Perú y también planteamos lo que son los objetivos específicos, que son dos. El primero es que identificar las desigualdades regionales del empleo en el Perú. Y en el segundo punto tenemos lo que es entender cómo afectan las políticas macroeconómicas al empleo de las regiones del Perú. Entramos al marco teórico. ¿Qué es el empleo?
El empleo es una medida integral de la salud económica de una nación y afecta directamente el bienestar ciudadano y estabilidad social. Es un gran indicador que nos ayuda a nivel macroeconómico, ya que refleja el total de ocupación de la población activa que se encuentra trabajando para obtener beneficio económico. El gobierno ha implementado varias medidas para mejorar el empleo y reactivar la economía. Una de ellas es el Plan Impulso Perú. Bueno, el objetivo de este plan, su objetivo principal de esa iniciativa es asegurar el crecimiento sostenido en el corto plazo, mediano y largo plazo. A corto plazo, aumentando la demanda de empleo formal y el consumo privado. En el mediano y largo plazo, elevar las tasas de crecimiento potencial y cerrar brechas estructurales en áreas como la pobreza, informalidad y salud y educación. Un modelo el cual podemos relacionar el empleo regional es el modelo ISDM. La producción real está relacionada con el nivel de empleo. A medida que aumenta la producción, las empresas necesitan más mano de obra, lo que puede generar más empleo. En la curva IS, así, se muestra el equilibrio entre la inversión y el ahorro en el mercado de bienes y servicios. Si la inversión supera el ahorro, la producción aumenta y por lo tanto se crea más empleo. Pero si el ahorro supera la inversión, la producción disminuye y podría haber una reducción en el empleo. Y la curva EDM se muestra en el equilibrio entre la preferencia por la liquidez y la oferta de dinero. Si la oferta monetaria aumenta, los tipos de intereses disminuyen. Esto puede generar un incremento en inversión y por lo tanto más empleo. Como ve, está muy relacionada con la ISDM, el empleo. En esta parte vamos a hablar sobre vamos a relacionar nuestro tema de investigación, que es el empleo por regiones, con algunos conceptos básicos de la economía, que en este caso empezaríamos con el impacto que tiene el PBI en este tema del empleo por regiones. Para esto se han extraído dos gráficos para contrastarlos, que sería el primero, el de la izquierda, que sería el Bruto Interno por departamentos, por regiones, por zonas. Extraído del INEI, y también al lado derecho se puede ver la tasa de cantidad de empleo formal por regiones del 2022, ambos de 2022. Si se puede ver primero el gráfico de la derecha, se puede ver que Lima, Moquegua, Arequipa y Ica cuentan con una tasa de empleo y cantidad de empleo formal que es mayor a otras regiones, pero también contrastándolo con el gráfico de la izquierda con el gráfico del PBI, se pueden ver que estas tres últimas que mencioné cuentan tanto con una PBI alto como con una tasa de empleo alto, por lo cual esto nos hace indicar que el empleo es un factor que apoya y ayuda a que el PBI crezca, ya que mientras más, como hay más empleo en estas zonas, se produce más, se gestiona más el trabajo en estas regiones para impulsar el PBI y también aparte se consume más, lo cual ayuda también al crecimiento del PIB, por lo cual este es un factor importante y relevante que ayuda al PIB, ayuda al crecimiento del PIB. Además, se pueden ver que hay algunas excepciones que son los últimos cuatro del gráfico de la izquierda que cuentan con un PIB negativo, pero también cuentan con una tasa de empleo que es más del 10%, pero si se contrasta con las que mencioné antes, con los que tienen más PIB, más tasa de empleo, se puede ver la diferencia. Aquí hay alguna excepción que es Tacnac, que cuenta con más del 20% de tasa de cantidad de empleo formal, pero con un PBI negativo. Esto puede ser porque hay otros factores que afectan más al PBI que el propio empleo, pero el empleo sigue siendo un predominante que ayuda, se quiera o no, al crecimiento del PBI. Aquí lo que se quiere ver es el impacto que tiene el índice de precios al consumidor en el empleo por regiones. Para esto se necesitan dos gráficos, que es la tasa y cantidad de empleo formal por regiones del 2022, eh, que es extraído del INEI, que se puede apreciar que el INEI nos da como que datos o la data específica por cada departamento, región o zona, y también la variación porcentual del índice de precios del consumidor del 2022. Si se quiere ver en general, tanto en costa, sierra y selva, todas estas regiones que pertenecen a estas,
cuentan con más del 4.5% en la variación del IPC, lo cual, eh, si se quiere ver a más detalle, las tres primeras que serían en específico sería Pasco, Huaraz e Ica cuentan con la mayor variación porcentual del IPC. Por así decirlo, entonces la parte sierra y una región y una parte de la costa tienen las mayores variaciones porcentuales. Pero comparándole ya de antemano con la tasa y cantidad de empleo formal por regiones del 2022, se puede apreciar que a pesar de tener una mayor variación del IPC, pues estas tienen una tasa y cantidad de empleo formal mayor al 18%, lo cual se puede decir que es un porcentaje alto a comparación de las demás regiones, porque se puede apreciar en el gráfico que algunas varían de 10% y más. En cambio, estas cuentan con 18, 21, 30, por ahí variando. Por lo cual, podemos ver que la variación del IPC no es un factor tan determinante que se relaciona mucho con la tasa y cantidad de empleo formal, como lo fue el PBI, que sí se podía ver una conexión, como por así decirlo, más fuerte, pero también sigue siendo un factor importante eh, que es bueno analizar, ya que si los precios de algunos bienes se elevan, pues van a querer las personas buscar empleo, buscar más empleo para poder cubrir esas necesidades, para eh, poder acceder y comprar los bienes necesarios que se les solicitan, por lo cual esto va a incentivar a que la tasa de empleo suba, ya que van a estar queriendo las personas buscar, pero también puede ser que ocurra que no encuentren el empleo que tanto están buscando porque los precios son muy elevados, pero también aquí no solo el empleo formal se vería afectado también el empleo informal, ya que podrían buscar otras alternativas y irse por la parte informal, lo cual también incrementaría ese sector informal. En este caso vamos a hablar sobre las políticas macroeconómicas y su influencia en el empleo regional. Pues según el informe de por qué el empleo crece en unas regiones y en otras no, se aprecia que nuestra economía hace que la evolución de los empleos en las regiones se dan por factores específicos, ya sean factores nacionales o factores específicos por cada región. Por ejemplo, si ocurre un boom o en ciertas actividades, pues se disparan, el empleo en estas regiones también van a incrementarse. Y así también puede ocurrir si el Estado prevé que alguna actividad va a crecer, pues puede darle un incentivo, un apoyo para que también estos sectores crezcan y a su vez el empleo. También según este informe nos dice que las políticas económicas, monetarias, fiscales, estas políticas pueden ayudarnos a fomentar el crecimiento del empleo. Por ejemplo, en las políticas monetarias puede el Banco Central cambiar o variar la tasa de interés y también modificar la oferta monetaria para incrementar el consumo y la inversión, lo cual generaría que el empleo crezca dependiendo de cómo se apliquen esas políticas, pero también este sería un factor más que todo regional, más que todo nacional, y variaría indistintamente de las regiones, ya que alguna puede verse beneficiada más, alguna otras menos, y etcétera, etcétera. También están las políticas fiscales, ya que se podrían aplicar políticas expansivas como el aumento del gasto público o la reducción de impuestos para aumentar la demanda agregada y así aumentar la estimulación de creación del empleo. Pero esto también se tendría que ver cuánto se aumenta el gasto público por cada región, ya que si es la misma en cada proporción, si es la misma proporción para cada región, pues variaría mucho de cuánto se fomenta o cuánto crece el empleo. Si la medida es considerablemente amplia, contribuiría de forma más significativa a la creación de empleo en comparación con una medida que no presente cambios circunstanciales. Así que se tendría que medir en qué proporción la política se tiene que dar para que afecte de mayor o menor manera al empleo por regiones. Bueno, toca presentar las variables de interés,
La primera es la tasa de participación laboral y que se extrajo un informe del 2022 registrado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el cual dice que la tasa laboral representa la magnitud de la oferta de mano de obra que está disponible para producir los bienes. Y como se puede apreciar, en la costa, sierra, selva, la mayoría de regiones específicas pues van en ascenso, van creciendo. Solo hay algunas excepciones que van decreciendo. Esta puede afectar ya que sería un contraste y haría que la oferta que las personas, los trabajadores, no puedan cubrir las necesidades o, o puedan comprar sus alimentos o lo que necesiten para sobrevivir, por lo cual es una tasa que se tiene que tomar mucho en cuenta y es de buena manera verlas tanto en específicas por cada región porque nos ayuda a ver por cada zona lo que se debería hacer o cómo va yendo en específico esa zona, ya que si se toma en un plano de vista general, pues no se podría ver cómo reaccionar, ya que alguna medida o una política podría no ser muy alentadora o no podría ser de mucha ayuda para solucionar este decrecimiento de la tasa de participación laboral. Por eso es lo que se toma en específico cada departamento o cada región, cada zona, para poder actuar en consecuencia de ello. Continuamos con las variables de interés, los sectores económicos y el empleo regional. Como punto número 1 tenemos a la costa. Los sectores económicos principales son, primero, la agricultura y agroindustria. En la costa peruana, regiones como Ica, La Libertad, Piura y Lambayeque destacan por su agricultura orientada a la exportación. Productos como espárragos, uvas, paltas y arándanos son prominentes. También, el lado de la pesca, tenemos regiones como Piura y Chimbote, en específico Ancash, son cruciales para la pesca, especialmente de anchoveta, para la harina de pescado y pesca para consumo humano. La industria y manufactura. La cercanía a puertos importantes como el Callao favorece la ubicación de industrias y manufactureras y procesadoras de alimentos. Por el lado del empleo, la agrícola y agroindustrial, la demanda de mano de obra es significativa con una tendencia hacia la formalización y mejora de condiciones laborales. Por el lado pesquero, genera empleo en la captura y procesamiento, aunque es susceptible a fenómenos naturales como el Niño. Y en la industria proporciona empleos más estables y formales. Por el lado de la región sierra, los sectores económicos principales son la minería, que regiones andinas como Arequipa, Cajamarca y Apurímac son ricas en minerales como cobre, oro y plata, siendo la minería el motor económico principal. Por el lado de la agricultura y ganadería, predomina la agricultura de subsistencia y la producción de cultivos como la papa, maíz y quinoa. La ganadería también es significativa. Y el turismo, ya que Cusco es hogar de Machu Picchu, es un importante destino turístico, así como otros destinos. También tenemos la minería, que genera empleos bien remunerados, aunque enfrenta desafíos de sostenibilidad ambiental y conflictos sociales. La agricultura y ganadería proporciona empleo a la población rural, generalmente con baja remuneración e informalidad. Y el turismo emplea en sectores como hotelería y guías turísticos, mostrando un crecimiento constante. Por el lado de la región selva tenemos a los sectores económicos principales, a la agricultura y silvicultura. La producción de cacao, café, plátano y palma aceitera, junto con la extracción maderera. La pesca y acuicultura, menos desarrollada que en la costa, pero con potencial de crecimiento. Y el turismo de naturaleza. Regiones como Loreto y Madre de Dios son destinos para el ecoturismo y turismo de aventura. ¿Cómo es el empleo? Pues en la agricultura y silvicultura ofrece empleo a muchos habitantes rurales, a menudo bajo condiciones de informalidad y baja productividad. Y el turismo proporciona oportunidades en áreas remotas, aunque es un sector en desarrollo comparado con otras regiones. Continuando con la metodología del trabajo, tenemos primero el diseño de la investigación. Para estudiar el empleo por regiones en Perú, utilizamos un diseño de investigación descriptivo correlacional. Este enfoque nos permite identificar y describir las características del empleo en las distintas regiones del país, la costa, sierra y selva, y explorar las relaciones entre las variables económicas y laborales. Diseño descriptivo porque se utiliza para detallar la distribución del empleo por sectores económicos en cada región y para describir las condiciones laborales. Diseño correlacional
porque permite analizar la relación entre variables como el Producto Bruto Interno regional, el índice de precios al consumidor y la tasa de empleo con el objetivo de indicar patrones y correlaciones significativas. Los métodos y técnicas de recolección de datos es que para la recolección de datos utilicemos las principales fuentes secundarias, que son las estadísticas oficiales, datos del Instituto Nacional de Estadística e Información, INEI, el Banco Central de Reserva del Perú y otros organismos gubernamentales. También usamos informes y estudios documentales de la OCDE, CEPAL y otros organismos internacionales que proporcionan análisis detallados sobre la economía y el empleo en Perú. La literatura académica, artículos y libros que abordan la economía regional y el empleo en el contexto peruano. Para el procedimiento del análisis de datos se siguen el enfoque cuantitativo. Estadísticas descriptivas. Se utilizan para resumir y presentar los datos sobre el empleo regional y los sectores económicos mediante gráficos y tablas. Y por último, las limitaciones del estudio, ya que este estudio enfrenta varias limitaciones que deben ser consideradas al interpretar los resultados. Primero es la disponibilidad de datos. La calidad y disponibilidad de datos regionales pueden variar, lo que podría afectar la precisión de análisis. El cambio económico. Las condiciones económicas pueden cambiar rápidamente debido a factores externos como políticas gubernamentales o eventos globales, lo que puede influir en los resultados obtenidos. Bueno, para este punto nos centraremos en dos ciudades, Lima Metropolitana y Callao y la ciudad de Puno. Todo esto basado en los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, para el trimestre de 2023. Primero hay que enfocarnos en Lima Metropolitana y Callao y vamos a tocar algunos puntos. En esta región, el 66.2% de la población en edad de trabajar estuvo activa en el mercado laboral. Esto incluye tanto a las personas que están empleadas como a aquellas que buscan empleo. También es interesante notar que hay una mayor participación de hombres que de mujeres en el mercado laboral, especialmente en el grupo de edad de 25 a 44 años y entre aquellos con educación superior. Otro punto clave es que en términos de empleo, la población ocupada alcanzó 5.124.400 personas, lo que representa un incremento del 4.1% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Este aumento equivale a 203.300 personas más empleadas. Al desglosar estos datos, por sexo encontramos que la población ocupada femenina creció un 8.6%, mientras que la masculina aumentó solamente un 0.6%. Por grupo de edad se observó un incremento significativo del 8.8% en el grupo de 45 años y más y un 4.1% en el grupo de 25 a 44 años. Sin embargo, la población joven, o sea, de 14 a 24 años, disminuyó en un 4.8%. Ahora cambiamos nuestra atención y hay que centrarnos en la ciudad de Puno para hacer un contraste. Aquí, en esta ciudad, el 63.7% de la población en edad de trabajar estuvo activa en el mercado laboral durante el primer periodo. Durante el mismo periodo. Similar a Lima y Callao, hay una mayor participación de hombres que de mujeres en el mercado laboral, especialmente en el grupo de 25 a 44 años y entre aquellos con educación superior. No obstante, y este punto es importante, la situación laboral en Puno es más preocupante. La población ocupada se redujo un 15.6% en comparación con el trimestre del 2022, lo que equivale a una disminución de 11.000 personas. Desglosando estos datos por sexo, la población ocupada femenina disminuyó un 18.4% y la masculina 13%. Esta disminución, como ya sabemos, afectó a todos los grupos de edad. La tasa de desempleo en Puno se situó en un alarmante 15.3%, lo que representa un aumento de 7.7 puntos porcentuales respecto al 7.6% del trimestre del año anterior. Este desempleo afectó más a las mujeres con una tasa del 15.7% en comparación con el 15% de los hombres. Haciendo un resumen, vemos que mientras que Lima Metropolitana y Callao mostraron un aumento en la población ocupada y una participación laboral robusta, Puno enfrentó una reducción significativa en el empleo y un aumento considerable en el desempleo, con un impacto más pronunciado en las mujeres. ¿Para qué hemos hecho ese contraste? Es para destacar las disparidades regionales en el mercado laboral peruano. Bueno, ahora tocaremos otros dos puntos más, como podemos ver en la diapositiva. Vamos a empezar por el primero, el de la izquierda. Para este punto nos centraremos en dos importantes indicadores de las ciudades de Lima Metropolitana y Callao y Puno.
la tasa de empleo informal y la tasa de desempleo. Empecemos con Lima Metropolitana y Callao. Entre abril de 2022 y marzo de 2023, el 59.3% de la población ocupada tenía empleo informal. Eso significa que estas personas trabajan sin un contrato regulado, no pagan impuestos, no tienen acceso a la seguridad social y carecen de beneficios sociales. Es importante destacar que el empleo informal afecta más a las mujeres con un 63.2% frente al 56.1% de los hombres. En cuanto a la tasa de desempleo en el primer trimestre del 2023, se situó en el 7.5%, lo que representa una disminución de 1.9 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 2022. Y desglosándolo por sexo, el desempleo afectó al 8.7% de las mujeres y al 6.4% de hombres. Ahora veamos la situación en Puno. Bajo este mismo punto, en el mismo periodo, el 66.5% de la población ocupada en Puno tenía empleo informal, lo que implica las mismas desventajas que en términos de derechos laborales y seguridad social que para Lima y Callao. Aquí también el empleo informal es más común entre las mujeres, con un 69.4% comparado con el 62% de los hombres. La tasa de desempleo en Puno durante el primer trimestre de 2023 fue el de 15.3%, lo que supone un incremento significativo de 7.7 puntos porcentuales en comparación con el 7.6% del trimestre del 2022. Bueno, para resumir, en Lima y Callao, aunque hay una alta tasa de empleo informal, el desempleo ha disminuido. Pero para Puno, la situación es más preocupante, con una alta tasa de empleo informal y un incremento notable en el desempleo. Ahora vamos con el punto de la derecha, que es distribución del empleo por sectores económicos. Empecemos por Lima Metropolitana. Podemos ver que en el sector de servicios registró un notable aumento del 7.3%, lo que se traduce en 201.600 personas adicionales al empleo. Sector de comercio, aquí también hubo un incremento, aunque más modesto, del 2% porcentual, sumando 21.900 nuevos empleos. El sector manufacturero, añadiendo 3.800 personas, lo cual es 0.6%. Y el sector construcción, que a diferencia de los otros sectores, la construcción enfrentó una disminución significativa del 7%, resultando en 28.700 empleos menos. En términos de distribución, el sector de servicios es el más dominante, concentrando el 56.7% de los empleos de Lima Metropolitana. Le sigue el comercio con un 22%, la manufactura con 12.9% y la construcción con un 7.3%. Ahora hay que hacer el contraste con la situación de Puno, con datos de enero de 2022. En el sector privado formal, el mayor número de trabajadores se encuentra en el sector de servicios, con 18.816 personas, lo que representa 50.3% del total. La minería también hizo una presión significativa, con 6.263 trabajadores, equivalente al 16.7%. En resumen, el Lima Metropolitana muestra un crecimiento destacado en el sector de servicios, que sigue siendo el principal empleador. El comercio y la manufactura también crecen, aunque a un ritmo más lento, mientras que la construcción enfrenta desafíos con una reducción en el empleo, como lo hemos podido ver. En Puno, el sector de servicios también es predominante, seguido por la minería. Bueno, para el punto de la derecha, discusión de resultados, bajo el punto anterior que tocamos, podemos ver que el sector servicios creció un 7.3%, el cual se ha venido impulsado por un aumento en la demanda de servicios como educación, salud, transporte y tecnologías de la información. También se podría decir que la urbanización y la adopción de tecnologías digitales y de teletrabajo han sido factores claves en este crecimiento. Para el sector comercio ya aumentó un 2%, podría ser debido o es debido al crecimiento del consumo interno y la expansión de negocios y supermercados. Para el sector de manufactura, ya que subió un 0.6%, principalmente debido a la recuperación de la industria ligera y el aumento de los exportadores. El sector de construcción, la disminución que tuvo fue atribuida a una reducción en la inversión de proyectos en infraestructura y construcción, tanto pública como privada. Para Puno, los resultados que nos dieron, ya que el sector servicios predomina con un 53.3% de la población ocupada, esto se debía debido a la concentración de actividades económicas esenciales como educación, salud, transporte y al turismo, ya que Puno es un destino turístico importante, como ya sabemos, ahí se encuentra el lago Titicaca,
Y bueno, el sector minería representa el 16.7% de la población ocupada, reflejando la abundancia de recursos naturales en la región y las inversiones de proyectos mineros que generan empleo. Para este punto, en resumen, el IVA metropolitana muestra un crecimiento en los sectores de los servicios, comercio y manufactura, lo que indica una recuperación económica y una mayor demanda de bienes y servicios. Sin embargo, la disminución del sector construcción sugiere una baja de inversión en infraestructura, mientras que en Puno la economía depende principalmente de los sectores de servicios y minería, destacando la importancia de los servicios esenciales y las actividades mineras de la región, así como el turismo. Estos datos reflejan la necesidad de estrategias diferenciadas para promover el crecimiento y estabilidad económica en cada región. El punto de la izquierda, eh, podemos ver que podemos decir, ya que es la interpretación de los resultados, podemos decir que estos datos subrayan la urgente necesidad de implementar políticas públicas que promuevan la formalización de empleo y reduzcan las disparidades de género en ambos lugares, o sea, el Lima Metropolitana de Callao y Puno. Las autoridades deben enfocarse en generar condiciones laborales más estables y seguras, bueno, y particularmente más en Puno, donde los altos índices de informalidad y desempleo reflejan una situación económica y social crítica. Bueno, ahora vamos a tocar dos puntos más que son contraste con la teoría de evolución y estudios previos y, bueno, implicaciones de los resultados. Para el primer punto, según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el modesto incremento del empleo formal y el aumento salarial observados en el país están alineados con la teoría del crecimiento endógeno. Esta teoría enfatiza la importancia del capital humano y la inversión en sectores productivos para impulsar un desarrollo económico sostenible. Sin embargo, la persistente alta informalidad laboral que afecta a la productividad y la capacidad recaudatoria del Estado refleja las limitaciones estructurales descritas en estudios previos sobre economías emergentes. Estas limitaciones incluyen barreras a la formalización que obstaculizan un desarrollo más equitativo y sostenible, especialmente a nivel regional. Además, la necesidad de estabilidad política y económica para atraer inversión privada se alinea con teorías que subrayan la importancia del entorno macroeconómico favorable para fomentar la inversión y el crecimiento a largo plazo. Bueno, como segundo punto, implicaciones de los resultados. Es crucial considerar las disparidades regionales y los desafíos macroeconómicos. El modesto incremento del empleo formal, especialmente evidente en ciudades como Lima y Callao, contribuye al crecimiento económico y al fortalecimiento del consumo interno. Sin embargo, la concentración del crecimiento económico en ciertas áreas y disparidades regionales, como las observadas en Puno, hacen que se planteen desafíos significativos. La alta informalidad laboral persistente limita la productividad y la capacidad del Estado para recaudar ingresos necesarios para inversiones públicas en infraestructura y servicios básicos, por lo cual es esencial implementar políticas efectivas que aborden la formalidad laboral y que ayuden a fortalecer la capacitación laboral y logren promover sectores económicos con alto potencial de crecimiento en todas las regiones del país. Para resumir, la estabilidad política y económica juega un papel fundamental en la atracción de inversión privada que genere empleo formal y sostenible en el largo plazo. Las políticas, por ello, deben estar orientadas a superar las barreras estructurales y promover un desarrollo económico equitativo y robusto en todo el territorio peruano.